En el funeral de mi esposo, mi nuera arrancó el pañuelo que cubría mi cabeza y gritó: «Deja de fingir cáncer. Te rapaste solo para quedarte con la herencia». Todos rieron de mi cabeza mientras yo lloraba, hasta que un hombre misterioso gritó: «¡Silencio!». Cubrió mi cabeza con su abrigo y dijo 4 palabras que nadie podía prever. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Nunca pensé que el día del funeral de mi esposo sería el día más humillante de toda mi vida. Me llamo Zenaida, tengo 65 años y hasta ese momento creía que había tocado fondo cuando los doctores me dijeron que tenía cáncer. Estaba equivocada. Hay dolores que van más allá de cualquier enfermedad física. La funeraria olía a flores marchitas y desinfectante. El ataúd de Arturo estaba rodeado de coronas que yo no había pedido, pero que llegaron de personas que apenas lo conocían. Mi esposo de 42 años había muerto de un infarto fulminante mientras podaba las rosas de su jardín. Un hombre de 70 años, sano como un roble hasta ese martes por la tarde en que simplemente se desplomó. Yo estaba sentada en la primera fila, con mi pañuelo azul marino cubriendo mi cabeza calva. El tratamiento de quimioterapia había comenzado 6 meses antes del infarto de Arturo. Él me acompañó a cada sesión, sostuvo mi mano cuando vomitaba hasta no poder más, y me compró 5 pañuelos diferentes para que pudiera elegir según mi estado de ánimo. El azul marino era mi favorito porque era el color de sus ojos. Abril, mi nuera de 38 años, llegó tarde como siempre. Llevaba un vestido negro demasiado ajustado y tacones que resonaban contra el piso de mármol como martillazos. Su esposo Carlos, mi hijastro, caminaba detrás de ella con la cabeza gacha. Desde que Arturo se casó conmigo hace 15 años, Abril nunca me aceptó. Para ella, yo era la intrusa que se había metido en su familia perfecta. Durante la ceremonia, noté cómo Abril me miraba con desprecio. Cada vez que alguien se acercaba a darme el pésame, ella fruncía los labios. Cuando la hermana de Arturo me abrazó y dijo que él había sido muy afortunado de tenerme a su lado durante la enfermedad, vi cómo Abril apretaba los puños. El momento de mayor tensión llegó cuando el pastor pidió que alguien de la familia dijera unas palabras. Yo había preparado un pequeño discurso sobre el amor que Arturo y yo compartimos durante estos 15 años. Pero antes de que pudiera levantarme, Abril se puso de pie. «Yo voy a hablar por la familia», anunció con voz firme. Se dirigió al pódium con pasos decididos. Su rostro tenía una expresión que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora reconozco como pura maldad calculada. «Mi suegro Arturo fue un hombre maravilloso», comenzó, «pero en sus últimos años tuvo que soportar muchas cargas innecesarias». Mi estómago se contrajo. Sabía que se refería a mí, a mi enfermedad, a los gastos médicos. Arturo nunca se quejó. Nunca me hizo sentir como una carga, pero Abril siempre insinuaba que yo estaba arruinando sus últimos años de vida. «Hay personas que se aprovechan de la bondad de los demás», continuó. «Personas que fingen enfermedades para conseguir atención y dinero». El salón se llenó de murmullos incómodos. Algunas personas me miraron con confusión. Yo sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. No podía creer que estuviera insinuando eso en el funeral de su propio suegro. Pero lo peor estaba por venir. Abril bajó del pódium y caminó directamente hacia mí. Sus ojos brillaban con una crueldad que me heló la sangre. Se detuvo frente a mi silla y sin previo aviso extendió su mano hacia mi cabeza. «Basta de esta farsa», gritó mientras tiraba de mi pañuelo azul marino. La tela se deslizó de mi cabeza, dejando al descubierto mi cráneo completamente calvo. Sentí el aire frío contra mi piel desnuda y la mirada de todos los presentes clavada en mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. «¡Miren todos!», exclamó Abril, agitando mi pañuelo en el aire como un trofeo. «Esta mujer se rapó la cabeza para fingir que tiene cáncer. Todo para quedarse con la herencia de Arturo». Las risas comenzaron como un murmullo, pero rápidamente se convirtieron en carcajadas abiertas. Algunas de las personas que habían venido por compromiso social se reían sin disimulo.
Escuché a alguien susurrar. Siempre me pareció sospechoso que se enfermara justo cuando Arturo empezó a hablar de cambiar su testamento. Intenté cubrirme la cabeza con las manos, pero era inútil. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras el eco de las risas resonaba en mis oídos. Abril sonreía triunfante, como si acabara de ganar una batalla que había estado librando durante años. «Es una farsante», gritó otra vez. Arturo era demasiado bueno para darse cuenta, pero nosotros no somos tontos. Cerré los ojos, deseando que la tierra me tragara. Quería gritarles que era real, que tenía los análisis médicos, que había pasado noches enteras vomitando hasta desmayarme, que había perdido 20 libras en 3 meses. Pero las palabras no salían de mi garganta cerrada por la humillación. En ese momento de máxima desesperación, cuando pensé que no podía soportar ni un segundo más de esa tortura pública, una voz profunda y autoritaria cortó el aire como un trueno. ¡Silencio! Todo el salón se quedó mudo instantáneamente. Las risas se cortaron de manera tan abrupta que el contraste fue perturbador. Levanté la vista y vi a un hombre mayor, de unos 70 años, caminando hacia nosotros con pasos firmes y decididos. Llevaba un abrigo largo de color gris oscuro y su presencia irradiaba una autoridad que hizo que hasta Abril retrocediera. El hombre llegó hasta mí y, sin decir una palabra, se quitó su abrigo y lo colocó suavemente sobre mi cabeza, cubriéndome con una ternura que contrastaba completamente con la dureza de su voz cuando había gritado. Todo el mundo lo miraba expectante, especialmente Abril, cuyo rostro había perdido todo rastro de triunfo y ahora mostraba algo que parecía miedo. El hombre la miró directamente a los ojos y con una voz que llegó hasta el último rincón del salón, pronunció 4 palabras que nadie en esa habitación jamás olvidaría. «Ella se está muriendo». Esas fueron las 4 palabras que el hombre pronunció, y fue como si hubiera detonado una bomba en medio del salón. El silencio que siguió era tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Abril se quedó paralizada, con mi pañuelo aún en sus manos temblorosas. Pero antes de explicar quién era ese hombre y por qué sus palabras tuvieron tanto impacto, necesito contarte cómo llegamos a ese momento. Porque la crueldad de Abril no había comenzado ese día. Había sido una tortura lenta que duró años. Hace 3 años, durante la Navidad del 2020, Abril llegó a nuestra casa con un regalo envuelto en papel dorado. Arturo estaba encantado. Siempre había soñado con tener una relación cercana con su nuera. Cuando abrí la caja, encontré una peluca rubia y rizada, completamente diferente a mi cabello castaño natural. «Pensé que te gustaría cambiar de look», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «A tu edad, el cabello se vuelve tan apagado». Arturo se rió, pensando que era una broma amistosa. Yo forcé una sonrisa y agradecí el regalo, pero esa noche lloré en el baño. No era la primera vez que Abril hacía comentarios sobre mi apariencia, mi edad, mi lugar en la familia. Cuando Arturo y yo nos casamos, yo tenía 50 años y él 55. Habíamos sido vecinos durante 2 años después de que ambos enviudáramos. Carlos, el hijo de Arturo, tenía 25 años en ese momento y parecía estar bien con nuestra relación. Fue cuando se casó con Abril, 2 años después, que todo cambió. Abril tenía 30 años cuando entró en nuestras vidas, hermosa, ambiciosa y con una habilidad especial para hacer comentarios hirientes disfrazados de preocupación. «Zenaida, cariño, ¿no crees que esa blusa es un poco joven para ti? Arturo, no deberías cargar esas bolsas pesadas a tu edad, es peligroso para el corazón. Qué pena que no hayan tenido hijos juntos. Carlos será el único que cuidará de la familia». Durante años traté de ganarme su afecto. Cocinaba sus platos favoritos cuando venía de visita, compraba regalos costosos para sus cumpleaños e incluso cuidé de ella cuando tuvo neumonía el año pasado. Pero nada funcionaba. Si algo, mi amabilidad parecía irritarla más. El punto de quiebre llegó hace un año,
cuando Arturo comenzó a hablar de actualizar su testamento. No era algo secreto. Él quería asegurarse de que yo estuviera protegida financieramente si algo le pasaba. La casa estaba a nombre de ambos, pero él tenía ahorros e inversiones que quería organizar mejor. Abril se volvió más hostil después de eso. Comenzó a hacer comentarios sobre mujeres jóvenes que se casan con hombres mayores por dinero, delante de Arturo, quien siempre la defendía diciendo que estaba bromeando. Pero yo veía la frialdad en sus ojos. Cuando me diagnosticaron cáncer hace 8 meses, pensé que tal vez la situación mejoraría. Esperaba un poco de compasión, o al menos que dejara de lado su hostilidad durante mi tratamiento. Pero fue exactamente lo opuesto. La primera vez que Abril vio mi cabeza rapada, después de mi segunda sesión de quimioterapia, hizo un comentario que me partió el corazón. «Qué dramática, Zenaida. Mi prima tuvo cáncer el año pasado y nunca se rapó completamente. ¿No será un poco exagerado?» Arturo la regañó esa vez, pero el daño estaba hecho. Abril había plantado una semilla de duda, y yo podía ver cómo germinaba en las mentes de algunas personas de nuestro círculo social. Durante mis tratamientos, Arturo fue mi roca. Me llevaba al hospital, se quedaba conmigo durante las horas de quimioterapia, me preparaba caldo de pollo cuando no podía retener otros alimentos. Pero Abril siempre encontraba formas de minimizar su apoyo. «Pobrecito Arturo», le decía a Carlos cuando pensaban que no podía escucharlas. «Está gastando todos sus ahorros en tratamientos. Espero que valga la pena». 2 meses antes de la muerte de Arturo, tuvimos una discusión terrible. Yo había encontrado a Abril revisando los papeles de nuestro escritorio mientras Arturo estaba en el jardín. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté. Ella me miró sin una pizca de vergüenza. «Solo quería ver cuánto están gastando en tu situación. Carlos y yo estamos preocupados por las finanzas de la familia». «Eso no es asunto tuyo», respondí, tratando de mantener la calma. Abril se irguió y por primera vez dejó caer completamente su máscara de falsa preocupación. «Claro que es asunto mío. Carlos es el único hijo real de Arturo, no tú, que apareciste cuando él ya era mayor y vulnerable». «Arturo me ama», dije, sintiendo como mi voz se quebraba. «Arturo te tiene lástima», replicó fríamente. «Hay una diferencia. Y cuando él se dé cuenta de cuánto dinero has gastado con tu enfermedad inventada, va a ver las cosas de manera diferente». Esa conversación me persiguió durante semanas. Comencé a dudar de mí misma, a preguntarme si realmente era una carga para Arturo. Dejé de contarle cuando me sentía mal después de los tratamientos. Traté de ocultar mi dolor para no preocuparlo. La semana antes de que Arturo muriera, me encontró llorando en el baño después de una sesión de quimioterapia particularmente dura. «Mi amor, ¿qué pasa?», y me preguntó, arrodillándose a mi lado. «Abril dice que estoy gastando todos tus ahorros», murmuré. «Dice que solo te doy lástima». Arturo me tomó la cara entre sus manos y me miró con una intensidad que jamás olvidaré. «Zenaida María Herrera», dijo usando mi nombre completo, como hacía cuando quería que prestara atención absoluta. «Tú eres el amor de mi vida. No me importa si tengo que gastar hasta el último centavo que tengo para que te pongas bien. No me importa si Abril o cualquier otra persona no lo entiende. Eres mi esposa y te amo». Fue la última conversación seria que tuvimos. 3 días después, mientras regaba sus rosas favoritas, su corazón simplemente se detuvo. Ahora, de vuelta en el funeral, el hombre misterioso seguía parado frente a nosotros después de haber pronunciado esas 4 palabras devastadoras. Abril había soltado mi pañuelo, que cayó al suelo como una bandera de rendición. «¿Quién es usted?», preguntó Carlos con voz temblorosa. El hombre no apartó la vista de Abril. «Soy alguien que conoce la verdad», respondió con una voz que helaba la sangre. Abril retrocedió otro paso, y pude ver cómo su rostro palideció completamente. Por primera vez desde que la conocía, Abril parecía asustada. El hombre finalmente me miró, y sus ojos se suavizaron. «Señora Herrera,
Su esposo me pidió que viniera hoy. Hay cosas que usted necesita saber. Mi nombre es Dr. Marcus Delgado, dijo el hombre con una voz que resonó por todo el salón. Soy oncólogo en el Hospital General San Miguel y durante los últimos 8 meses he sido el médico tratante de la señora Zenaida Herrera. Un murmullo de shock recorrió la habitación. Abril retrocedió como si hubiera recibido una bofetada invisible. Su rostro, que momentos antes irradiaba triunfo malicioso, ahora mostraba una palidez enfermiza. Arturo Herrera me contactó hace 3 semanas, continuó el doctor Delgado, su mirada fija en Abril. Estaba profundamente preocupado por los comentarios crueles que había escuchado sobre la condición médica real de su esposa. Me pidió específicamente que viniera aquí hoy, a su funeral, por si era necesario defender la dignidad de la mujer que amó hasta su último aliento. Yo seguía sentada en shock, con el abrigo del doctor cubriendo mi cabeza. No podía creer que Arturo hubiera hecho eso. Incluso después de muerto, me estaba protegiendo. El doctor Delgado sacó una carpeta de su maletín de cuero negro. Señora Abril Morales, dijo dirigiéndose directamente a mi nuera. Usted acaba de acusar públicamente a una mujer gravemente enferma de fingir cáncer para obtener dinero. Permíteme educarla sobre la realidad médica de la señora Herrera. Abril intentó hablar, pero las palabras no salían de su garganta. Carlos se acercó a ella, confundido y claramente avergonzado. Zenaida María Herrera, leyó el doctor de sus papeles. De 65 años de edad, fue diagnosticada el 15 de marzo del año pasado con adenocarcinoma de páncreas en estadio 3. Es una de las formas más agresivas de cáncer que existen. El silencio en el salón era absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. La quimioterapia que ha estado recibiendo, continuó el doctor, incluye una combinación de gemcitabina y cisplatino. Estos medicamentos cuestan aproximadamente $3,200 por sesión. La señora Herrera ha completado 24 sesiones hasta la fecha. Hice el cálculo mentalmente. $76,800, una fortuna que Arturo había pagado sin quejarse ni una sola vez. Los efectos secundarios de este tratamiento, siguió el doctor Delgado con voz cada vez más dura, incluyen pérdida completa del cabello, náuseas severas, vómitos constantes, pérdida extrema de peso, fatiga debilitante y dolor que puede describirse como insoportable. Abril finalmente encontró su voz. Pero ella se ve bien. No está tan enferma como dice. El doctor Delgado la miró con una expresión que podría haber derretido acero. Señora Morales, ¿es usted médica? ¿Tiene algún entrenamiento en oncología? ¿O simplemente disfruta torturando a mujeres que están luchando por sus vidas? Carlos tomó del brazo a su esposa. Abril, para allá, murmuró. Pero ella se zafó. Tiene que haber un error, insistió Abril, aunque su voz ahora sonaba desesperada. Ella no actúa como alguien que está. ¿Que está muriendo?, completó el doctor. Esas palabras cayeron sobre la habitación como piedras. Sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. El doctor Delgado abrió otra sección de la carpeta. La señora Herrera no solo tiene cáncer, sino que su pronóstico es extremadamente grave. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, la enfermedad ha comenzado a hacer metástasis. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas nuevamente, pero esta vez no por humillación, sino por el peso aplastante de escuchar mi sentencia de muerte pronunciada en voz alta. Según nuestros últimos estudios, realizados la semana pasada, continuó el doctor con voz más suave, dirigiéndose ahora a toda la congregación, le damos entre 4 y 6 meses de vida. Un grito ahogado escapó de la garganta de la hermana de Arturo, quien se cubrió la boca con las manos. Varias personas comenzaron a llorar abiertamente. La diferencia con las risas crueles de minutos antes era devastadora. Su esposo Arturo, siguió el doctor Delgado, sabía sobre el pronóstico. Pasó las últimas semanas de su vida no solo cuidando de ella físicamente,
sino investigando tratamientos experimentales, consultando con especialistas en otras ciudades, gastando sus ahorros en darle las mejores posibilidades de pelea que existían. Abril se tambaleó hacia atrás, buscando apoyo en una de las sillas. Su rostro había adquirido un tono verdoso. Mientras ustedes, dijo el doctor mirando a Abril y luego a las personas que se habían reído de mí, se burlaban de una mujer que está librando la batalla más difícil de su vida. Su esposo moribundo usaba sus últimas energías en asegurarse de que ella no enfrentara esta guerra sola. Levantó otra hoja de papel. Tengo aquí una carta que Arturo escribió para que fuera leída hoy, en caso de que alguien cuestionara la realidad de la enfermedad de su esposa. Con manos temblorosas, desdobló la carta. La letra de Arturo, que yo conocía tan bien, era visible incluso desde mi asiento. «A quien corresponda», leyó el doctor. «Mi nombre es Arturo Herrera, y si están escuchando esta carta, significa que he muerto, y alguien ha osado cuestionar la enfermedad de mi esposa Zenaida. Quiero que sepan que durante estos últimos meses he sido testigo de un coraje que no sabía que existía. He visto a mi esposa levantarse cada mañana, a pesar del dolor insoportable, sonreírme a pesar de las náuseas constantes y abrazarme con fuerzas que no debería tener, todo para que mis últimos días no fueran tristes. Mi llanto se intensificó. Reconocía esas palabras, ese amor incondicional que Arturo me había demostrado cada día. Zenaida no está fingiendo nada, continuó leyendo el doctor. Está muriendo y lo está haciendo con una dignidad que me rompe el corazón. Si alguien se atreve a cuestionarla, especialmente mi nuera Abril, quiero que sepan que esa persona no conoce nada sobre el amor verdadero, sobre el sacrificio real o sobre lo que significa estar al lado de alguien cuando realmente importa. Abril se desplomó en una silla, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había hecho. Carlos la miró con una mezcla de horror y vergüenza que jamás había visto en su rostro. Zenaida merece respeto, amor y cuidado en sus últimos meses, terminó de leer el doctor. No merece ser atacada por personas pequeñas que no comprenden que el dinero no significa nada comparado con el privilegio de amar a alguien extraordinario hasta el final. El doctor Delgado dobló la carta cuidadosamente y la guardó. Luego se dirigió directamente a mí. Señora Herrera, su esposo me pidió que le dijera algo más. Me pidió que le dijera que él sabía que usted era fuerte, más fuerte de lo que incluso usted misma creía, y que él confía en que usted usará el tiempo que le queda para vivir con la dignidad que siempre ha mostrado. Me quité el abrigo de mi cabeza y me puse de pie lentamente. Mi cráneo calvo brilló bajo las luces del salón, pero ya no sentía vergüenza. Me sentía poderosa. Gracias, doctor, dije con una voz que sonó más firme de lo que me había sentido en meses. Abril seguía sentada, mirando el suelo, su cuerpo temblando. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era el silencio de la expectativa o del shock, sino el silencio del arrepentimiento colectivo. Pero había algo más en los ojos del doctor Delgado, algo que me dijo que la revelación no había terminado. El doctor Delgado cerró su carpeta médica y sacó otro sobre de su maletín. Este era más grueso, sellado con cera roja, y tenía mi nombre escrito en la letra inconfundible de Arturo. Señora Herrera, dijo con solemnidad, su esposo me confió esto con instrucciones muy específicas. Debía entregárselo hoy, después del funeral, pero dadas las circunstancias. Miró hacia Abril con desdén. Creo que es apropiado hacerlo ahora. Tomé el sobre con manos temblorosas. El sello de cera estaba intacto, lo que significaba que nadie más lo había abierto. En la esquina superior derecha, Arturo había escrito: «Para mi amada Zenaida, cuando más lo necesite». «Ávalo», me animó el doctor suavemente. Rompí el sello y saqué varios documentos doblados. El primero era una carta personal, pero debajo había papeles oficiales que reconocí inmediatamente como documentos legales. Comencé a leer la carta en voz alta, sintiendo que Arturo me daba fuerzas desde donde estuviera. Mi querida Zenaida,
Si estás leyendo esto, significa que he muerto y que alguien ha cuestionado tu lugar en nuestra familia. Quiero que sepas que durante estos últimos meses, mientras te cuidaba y te veía luchar contra el cáncer con valentía sobrehumana, tomé algunas decisiones importantes. Abril levantó la cabeza bruscamente, sus ojos llenos de pánico. Hace 3 meses fui al despacho de mi abogado, Roberto Castillo, y creé un nuevo testamento. Un testamento que reemplaza completamente el anterior, ese que Abril vio cuando revisó mis papeles sin permiso el mes pasado. Carlos palideció. Abril, ¿qué hiciste? Yo solo estaba. Tartamudeó Abril, pero no pudo terminar la frase. Continué leyendo. En este nuevo testamento dispongo lo siguiente. La casa donde hemos vivido felices estos 15 años es completamente tuya, Zenaida. No importa lo que pase, nadie puede quitártela. Los $400,000 de mis ahorros de jubilación también son tuyos, así como mis inversiones en el banco, que suman aproximadamente $250,000 más. Abril se levantó de su silla tan rápidamente que casi se cae. Eso no puede ser legal. Carlos es su hijo. Tiene derecho a la herencia. Carlos recibirá algo, continué leyendo, pero solo si trata a Zenaida con el respeto que merece. Si él o su esposa intentan hacerte daño, perderán todo. El doctor Delgado sonrió levemente. Su esposo era un hombre muy inteligente, señora Herrera. Abril se volvió hacia Carlos, desesperada. «¡Tienes que hacer algo! Esa mujer nos está robando tu herencia. Demanda el testamento». Pero Carlos estaba mirando a su esposa con una expresión que jamás le había visto. Era una mezcla de vergüenza profunda y algo más oscuro, decepción total. «Abril», dijo Carlos, con una voz que temblaba de emoción contenida, «acabas de humillar públicamente a una mujer que se está muriendo. Acabas de burlarte de alguien que ha sido nada más que buena contigo durante 13 años. Pero ella se está quedando con todo nuestro dinero», protestó Abril. «No es nuestro dinero». Se exploté finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. «Es el dinero de mi esposo, que decidió dejármelo a mí». Me puse de pie, todavía sosteniendo la carta. El salón entero me miraba, pero por primera vez en años no me sentía pequeña bajo esas miradas. «Durante 13 años», dije, dirigiéndome no solo a Abril, sino a todos los presentes. «He soportado tus comentarios hirientes. He aguantado tus insinuaciones de que soy una cazafortunas. He sonreído cuando me has humillado. He cocinado para ti cuando estabas enferma. He comprado regalos para tus cumpleaños con dinero que gané trabajando como secretaria durante 40 años». Abril abrió la boca para responder, pero Carlos le puso una mano en el brazo para detenerla. «He cuidado de esta familia», continué. «He amado a tu esposo como al hijo que nunca tuve. He estado ahí en cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante. Y cuando me enfermé de cáncer, cuando realmente necesitaba apoyo, tú decidiste convertir mi sufrimiento en una oportunidad para lastimarme más». Las lágrimas corrían libremente por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. «Arturo vio todo eso», dije, mirando hacia el ataúd de mi esposo. «Vio cómo me trataste, vio cómo me hiciste dudar de su amor, vio cómo convertiste mis últimos meses con él en una pesadilla de inseguridad y dolor». Volví a la carta. «Hay algo más, Zenaida. Durante las últimas semanas, contraté a un investigador privado para que documentara las conversaciones que Abril tenía cuando pensaba que nadie la escuchaba». Un escalofrío recorrió la habitación. Abril se puso completamente blanca. El investigador grabó conversaciones donde Abril le decía a sus amigas que estaba esperando a que yo muriera para librarse de la vieja fingidora y quedarse con lo que le corresponde por derecho. También grabó una conversación donde planificaba convencer a Carlos de internarme en un asilo después de mi muerte. Carlos se volvió hacia su esposa con los ojos llenos de horror. «Abril, dime que eso no es cierto». Abril retrocedió, buscando desesperadamente las palabras correctas.
Yo estaba molesta. No lo decía en serio. También tengo grabaciones, continué leyendo, donde Abril le dice a su hermana que va a hacer todo lo posible para hacerte la vida imposible hasta que te vayas de la casa voluntariamente, para que Carlos pueda venderla y darle el dinero a ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso las personas que se habían reído de mí minutos antes ahora miraban a Abril con disgusto absoluto. Carlos se alejó de su esposa. ¿Es cierto?, preguntó con una voz que apenas se escuchaba. Abril intentó acercarse a él, pero Carlos levantó una mano para detenerla. Dime la verdad, Abril. ¿Planeabas internar a Zenaida en un asilo? La pausa fue demasiado larga. Cuando Abril finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Solo pensé que sería mejor para ella estar con personas que entendieran su condición. Era un plan para deshacerte de mí, grité, sintiendo toda la rabia acumulada durante años explotar finalmente. Querías la casa, querías el dinero, y yo era solo un obstáculo. Carlos se cubrió la cara con las manos. Cuando las apartó, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Abril, dijo con una voz quebrada, ¿qué te has convertido? Pero Abril no tenía respuesta. O tal vez la respuesta era que siempre había sido así y todos habíamos sido demasiado ciegos para verlo. El doctor Delgado se acercó a mí y puso una mano reconfortante en mi hombro. Señora Herrera, hay una última cosa en el sobre. Busqué en el sobre y encontré un papel más pequeño. Era una nota escrita a mano. Zenaida, no dejes que nadie te quite la felicidad que te queda. Vive estos últimos meses como la reina que siempre has sido. Te amo para siempre. Arturo. Pero lo que no sabía era que esta revelación era solo el comienzo de una transformación que cambiaría no solo mi vida, sino mi muerte. 3 semanas después del funeral, mi vida había cambiado completamente. Ya no era la mujer humillada que había sido atacada públicamente por su nuera. Ahora era Zenaida Herrera, viuda digna con recursos suficientes para vivir sus últimos meses exactamente como quisiera. La primera decisión que tomé fue contratar al abogado Roberto Castillo, el mismo que había ayudado a Arturo con el Nuevo Testamento. Roberto tenía 62 años, cabello gris perfectamente peinado y una reputación impecable en la ciudad. Cuando llegué a su oficina ese miércoles por la mañana, él ya tenía preparados todos los documentos que necesitaríamos. Señora Herrera, me dijo mientras me servía una taza de café. Su esposo me contó sobre su situación familiar. Quería asegurarse de que usted tuviera todo el apoyo legal necesario para proteger sus intereses. Le expliqué lo que quería hacer. No era venganza en el sentido tradicional, pero tampoco era perdón ciego. Era justicia cuidadosamente calculada. Primero, le dije, quiero crear un fideicomiso para Carlos. Él recibirá $100,000, pero solo cuando cumpla 40 años y solo si se divorcia de Abril antes de esa fecha. Roberto levantó una ceja. Es una condición muy específica. Carlos es un buen hombre que se casó con la mujer equivocada, expliqué. Arturo lo amaba y yo también, pero no voy a permitir que Abril se beneficie ni un centavo de la bondad de mi esposo. ¿Y si él no se divorcia? Entonces el dinero irá a la Fundación de Investigación del Cáncer del Hospital San Miguel. Roberto sonrió ligeramente. Su esposo me dijo que usted era más inteligente de lo que la gente creía. La segunda decisión fue sobre la casa. La propiedad valía aproximadamente $350,000 y sabía que no viviría lo suficiente para disfrutarla plenamente. Pero tampoco quería que Abril pusiera un pie en ella jamás. Quiero establecer que si Carlos quiere la casa después de mi muerte, le dije a Roberto, puede tenerla, pero solo si viene a visitarme al menos una vez por semana durante mis últimos meses, sin Abril. Roberto tomó notas cuidadosamente. ¿Y si no lo hace? La casa se vende y el dinero va a caridad. Era una prueba, pero una justa. Quería ver si Carlos realmente se preocupaba por mí como persona, no solo como una fuente de herencia. Los siguientes meses fueron reveladores.
Carlos empezó a visitarme los domingos por la tarde. Al principio, las conversaciones eran incómodas, llenas de disculpas torpes y silencios largos. Pero gradualmente comenzamos a conocernos realmente por primera vez. Siempre supe que Abril era difícil, me confesó durante una de sus visitas en noviembre. Pero no me daba cuenta de lo cruel que podía ser contigo. Estábamos sentados en la sala, bebiendo el té de manzanilla que Arturo solía preparar para mí después de mis sesiones de quimioterapia. Yo había perdido más peso y mi energía disminuía cada semana, pero mi mente estaba más clara que nunca. Tu padre me advirtió sobre ella desde el principio, le dije, pero tú parecías tan enamorado que no quisimos interferir. Carlos se frotó la cara con las manos. Ella me convenció de que tú eras celosa, de que no querías que yo fuera feliz. Durante años creí que tú eras el problema. ¿Y ahora qué piensas? Él miró por la ventana hacia el jardín donde Arturo había muerto. Ahora pienso que me casé con una extraña, la mujer que humilló a una persona moribunda en un funeral. Esa no es la mujer de la que me enamoré. Durante esas conversaciones, descubrí que Carlos había estado sufriendo también. Abril lo controlaba financieramente, le decía cómo vestirse, con quién hablar, incluso qué comer. Poco a poco había aislado a Carlos de todos sus amigos y familiares, excepto de aquellos que ella aprobaba. Quiere que me mude a Florida, me contó en diciembre. Dice que aquí hay demasiados recuerdos negativos. ¿Recuerdos negativos de qué? De papá, de ti, de nuestra familia. Esa conversación me partió el corazón. Abril no solo había intentado borrarme a mí de la vida de Carlos, quería borrar también la memoria de su padre. Durante mis últimos meses, también recibí visitas inesperadas. La hermana de Arturo, Elena, comenzó a venir 2 veces por semana. Me traía sopa casera y se quedaba a ver telenovelas conmigo. Varias de las amigas de Arturo del club de jardinería también empezaron a visitarme, avergonzadas por haberse reído de mí en el funeral. No sabíamos, me decía una y otra vez María, la esposa del mejor amigo de Arturo. Creímos lo que Abril insinuaba, que estabas exagerando tu enfermedad. La gente cree lo que quiere creer, le respondía. No te culpo. Pero la visita más inesperada fue la de Abril misma. Llegó un martes por la tarde en enero, cuando mi salud había empeorado notablemente. Carlos me había avisado que tal vez vendría, pero yo había asumido que no tendría el valor. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su cabello, usualmente perfecto, estaba despeinado. Cuando abrí la puerta, se quedó parada ahí durante varios segundos sin hablar. ¿Qué quieres, Abril? Pregunté directamente. Quiero hablar contigo. La dejé entrar, pero no le ofrecí café o agua. Se sentó en el borde del sofá, retorciendo las manos nerviosamente. Zenaida, yo quería decirte que... ¿Que lo sientes? Terminé por ella. ¿Que fue un error? ¿Que estabas estresada? Abril asintió rápidamente. Sí, exactamente. Estaba muy estresada con todo, y no estaba pensando claramente. Me reí, pero no había humor en el sonido. Abril, tú sabías exactamente lo que estabas haciendo. No fue estrés, fue maldad calculada. Su rostro se endureció ligeramente, mostrando destellos de la mujer cruel que había mostrado en el funeral. Mira, yo no vine aquí para que me atacaras. Vine para hacer las paces. ¿Hacer las paces para qué? ¿Para que Carlos pueda heredar la casa? Abril se sonrojó, confirmando mis sospechas. Carlos ya me contó sobre tus planes de mudarte a Florida, continué. Quieres alejarlo de aquí, de los recuerdos de su padre, de cualquier conexión con su familia real. Eso no es cierto, protestó débilmente. Abril, dije con toda la firmeza que pude reunir. Quiero que escuches esto muy claramente. Carlos puede tener la casa cuando yo muera, pero solo si se divorcia de ti primero. Puede tener $100,000, pero solo si te saca de su vida completamente. Su máscara de falsa humildad se desplomó completamente. No puedes hacer eso. No puedes obligarlo a elegir.
No lo estoy obligando a nada. Le estoy dando una opción, una vida contigo o una vida con dignidad y recursos. Abril se puso de pie bruscamente. Carlos nunca me va a dejar. Me ama. Tal vez, dije tranquilamente. Pero si realmente te ama más que a la memoria de su padre y a la posibilidad de una vida mejor, entonces tal vez los dos merecen estar juntos en la pobreza. Abril salió de mi casa dando un portazo. Fue la última vez que la vi. 2 semanas después, Carlos llegó a su visita dominical habitual con una sonrisa que no había visto en años. Le pedí el divorcio, me dijo simplemente. No pregunté por qué o qué había pasado. Solo le serví té y le pregunté cómo se sentía. Libre, respondió. Por primera vez en años me siento libre. Durante mis últimos días, mientras mi cuerpo se debilitaba pero mi espíritu se fortalecía, me di cuenta de que Arturo me había dado el regalo más valioso de todos. No solo seguridad financiera, sino la oportunidad de pasar mis últimos meses siendo respetada y amada por las personas que realmente importaban. Morí un martes por la mañana en abril, exactamente 8 meses después del funeral donde Abril me humilló. Pero esta vez, mi muerte fue diferente. Esta vez, morí rodeada de amor, respeto y con la satisfacción de saber que había vivido mis últimos meses como la reina que Arturo siempre dijo que era. Carlos estaba a mi lado, sosteniendo mi mano. Elena, la hermana de Arturo, estaba en la otra silla, leyéndome en voz baja el libro de poemas que Arturo me había regalado en nuestro primer aniversario. El doctor Delgado había venido a visitarme la noche anterior y me había asegurado que el final sería pacífico. No tengas miedo, había dicho. Tu esposo estaría orgulloso de la fuerza que has mostrado. En mis últimas semanas, algo extraordinario había sucedido. Contrario a las predicciones médicas, no había muerto en los 4 a 6 meses que habían pronosticado. Había vivido 8 meses completos después del diagnóstico terminal. El doctor Delgado llamó a esto la fuerza de la voluntad. Yo sabía que era algo más. Era la determinación de ver justicia hecha. Durante esos meses extra, había reorganizado meticulosamente cada aspecto de mi herencia. No por venganza, sino por amor hacia las personas que realmente me habían cuidado. La lectura de mi testamento se llevó a cabo 1 semana después de mi funeral. Roberto Castillo había organizado la reunión en su oficina, y las personas convocadas eran Carlos, Elena, el doctor Delgado, María, la esposa del mejor amigo de Arturo, y sorprendentemente, Abril. Carlos se había sorprendido al saber que Abril había sido incluida. ¿Por qué la invitó?, había preguntado. Tu madrastra tenía sus razones, había respondido Roberto misteriosamente. La mañana de la lectura del testamento, todos se reunieron en la elegante sala de conferencias de Roberto. Carlos se veía más saludable de lo que había estado en años. El divorcio había sido finalizado 2 meses antes de mi muerte, y él había usado ese tiempo para reconectarse con viejos amigos y redescubrir quién era realmente. Elena llegó vestida de negro, pero con una sonrisa en el rostro. Había heredado el amor de Arturo por la jardinería y había estado cuidando de las rosas que él había plantado en mi jardín. El doctor Delgado llegó con su maletín habitual, pero esta vez no contenía archivos médicos, sino algo mucho más personal. María entró nerviosa, sin saber por qué había sido incluida en el testamento de una mujer a quien había conocido principalmente a través de su esposo. Y finalmente, Abril llegó. Se veía diferente desde el divorcio, más delgada, más pálida, y con una dureza en los ojos que no había estado ahí antes. Se había mudado a un apartamento pequeño en el lado menos elegante de la ciudad y trabajaba como recepcionista en una clínica dental. La vida sin el apoyo financiero de Carlos había sido un despertar duro. Roberto comenzó con las formalidades legales, pero rápidamente llegó a la parte que todos habían venido a escuchar. La señora Zenaida Herrera dejó instrucciones muy específicas sobre cómo quería que se distribuyeran sus bienes, anunció.
pero también dejó cartas personales para cada uno de ustedes, que deben ser leídas antes de la distribución formal. Le entregó la primera carta a Carlos. Con manos temblorosas, Carlos la abrió y comenzó a leer en voz alta. Mi querido Carlos, durante estos últimos meses has demostrado ser el hombre que tu padre siempre supo que podías ser. Has elegido la dignidad sobre la conveniencia, la verdad sobre la mentira y el amor real sobre la manipulación. Por eso, te dejo la casa donde tu padre fue feliz, junto con $200,000 para que comiences una nueva vida. Pero más importante que eso, te dejo con el conocimiento de que tu padre y yo siempre te amamos, incluso cuando no podíamos mostrártelo. Usa este dinero sabiamente, cásate por amor la próxima vez y sé el hombre honorable que sé que eres. Carlos se limpió las lágrimas de los ojos. $200,000 era mucho más de lo que había esperado, especialmente considerando que había cumplido con los requisitos del divorcio. La segunda carta era para Elena. Querida Elena, fuiste la hermana que nunca tuve y la amiga que sostuvo mi mano cuando más lo necesitaba. Te dejo $50,000 y todos los muebles antiguos de la casa que tanto admirabas. Pero más que eso, te dejo mi gratitud eterna por amarme como familia verdadera. Elena lloró abiertamente, no por el dinero, sino por las palabras de amor sincero. La tercera carta era para el doctor Delgado. Doctor Marcus Delgado, usted fue mi protector en el momento más oscuro de mi vida. Su intervención en el funeral no solo defendió mi dignidad, sino que me devolvió mi fuerza para vivir mis últimos meses como una reina. Te dejo $25,000 para que los dones al hospital para investigación del cáncer y además te dejo esto. Roberto le entregó al doctor un paquete envuelto. Cuando lo abrió, encontró el pañuelo azul marino que Abril había arrancado de mi cabeza en el funeral, pero ahora estaba enmarcado con una placa que decía: para el hombre que cubrió mi cabeza cuando otros se burlaron de mi dolor. El doctor Delgado se quedó sin palabras, apretando el marco contra su pecho. La cuarta carta era para María. María, sé que te sientes culpable por haberte reído de mí en el funeral. Quiero que sepas que te perdono completamente. La gente comete errores cuando recibe información incorrecta. Tu arrepentimiento sincero y las tardes que pasaste conmigo viendo telenovelas significaron más de lo que podrías imaginar. Te dejo $15,000, no porque necesites mi perdón, sino porque ya lo tienes. María sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Finalmente, Roberto se volvió hacia Abril. Todos en la habitación se tensaron, preguntándose qué podría haberle dejado yo a la mujer que me había humillado públicamente. Abril Morales, dijo Roberto formalmente. La señora Herrera también le dejó algo a usted. Le entregó un sobre más delgado que los otros. Abril lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había una sola hoja de papel y algo más pequeño. Abril leyó en silencio al principio, pero Roberto la animó a leer en voz alta. Con una voz apenas audible, Abril comenzó. Abril, no te dejo dinero porque el dinero no puede comprar lo que realmente necesitas. Un corazón que sepa amar. Durante 13 años tuve la oportunidad de conocerte verdaderamente, y lo que vi me entristeció profundamente. No por mí, sino por ti. Has pasado tanto tiempo odiando y manipulando que has olvidado cómo ser genuinamente feliz. Abril hizo una pausa, su respiración entrecortada. Sin embargo, continuó leyendo, te dejo algo mucho más valioso que el dinero. Te dejo una lección. La manera en que tratas a las personas en sus momentos más vulnerables es la verdadera medida de quién eres. Espero que algún día, cuando estés en tu lecho de muerte, tengas junto a ti a personas que te amen de verdad, no por lo que pueden obtener de ti, sino por quién eres realmente. Pero para tener eso, primero tienes que aprender a ser alguien digna de ser amada. Las lágrimas corrían por el rostro de Abril, pero continuó. Te dejo también esto, para que recuerdes el día que arrancaste la dignidad de una mujer moribunda frente a toda una comunidad, y lo que eso dice sobre tu carácter. Abril sacó el objeto pequeño del sobre.
Era una fotografía del momento en el funeral, cuando ella había arrancado mi pañuelo, con mi expresión de dolor absoluto claramente visible. Esta fotografía, leyó Abril con voz quebrada, es para recordarte que las acciones tienen consecuencias y que el karma no es venganza, sino simplemente la vida reflejando de vuelta lo que pones en ella. Espero que te conviertas en una persona mejor, no por mí, sino por tu propia alma. Abril terminó de leer y se desplomó en su silla, sollozando incontrolablemente. Roberto esperó a que se calmara antes de hacer el anuncio final. El resto de los bienes de la señora Herrera, aproximadamente $150,000, se destinan a crear la Fundación Arturo y Zenaida Herrera para apoyar a pacientes de cáncer que no tienen suficiente apoyo familiar. Pero había una última sorpresa. Roberto sacó un sobre final de su escritorio. La señora Herrera me pidió que leyera esto último, después de que todos ustedes hubieran escuchado sus cartas individuales. Abrió el sobre y comenzó a leer con su voz profesional. Si están escuchando esto, significa que he muerto, y espero que haya sido con la dignidad que mi querido Arturo siempre quiso para mí. Quiero que sepan que los últimos 8 meses de mi vida fueron los más poderosos que jamás viví. No porque estuviera muriendo, sino porque finalmente aprendí a vivir sin miedo al juicio de otros. Durante años dejé que Abril me hiciera sentir pequeña e indigna, pero la intervención del doctor Delgado en mi funeral me enseñó algo fundamental. Cuando sabes quién eres realmente, las opiniones crueles de otros pierden todo su poder. Viví 4 meses más de lo que los doctores predijeron, y creo que fue porque tenía trabajo que terminar. Necesitaba asegurarme de que Carlos encontrara su camino de vuelta a ser el hombre que su padre crió. Necesitaba asegurarme de que las personas buenas en mi vida supieran cuánto las amaba. Y sí, necesitaba asegurarme de que Abril entendiera las consecuencias de la crueldad. Pero principalmente, necesitaba demostrarme a mí misma que una mujer de 65 años con cáncer terminal aún podía ser poderosa, aún podía ser sabia, y aún podía elegir cómo terminaría su historia. Morí como una reina, tal como Arturo siempre dijo que era, y esa es la mayor victoria de todas. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que hubiera experimentado antes. No era el silencio de la humillación o del shock, sino el silencio del respeto profundo. Carlos fue el primero en hablar. Ella ganó, dijo simplemente. Al final, ella ganó. Y tenía razón. Había ganado no destruyendo a mis enemigos, sino viviendo con tal dignidad que incluso mis últimos meses se convirtieron en un testimonio de fortaleza. Abril se levantó silenciosamente y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Ella tenía razón, susurró, sobre todo. Y con eso, cerró la puerta detrás de ella. Según Roberto me contó después, Abril se mudó a otro estado pocas semanas después de la lectura del testamento. Carlos usó su herencia para abrir un pequeño negocio de jardinería en honor a su padre y donó una parte cada año a la fundación que creé. Pero lo más importante de todo, jamás volví a ser recordada como la mujer que fue humillada en un funeral. En cambio, fui recordada como la mujer que transformó su dolor en poder, su humillación en dignidad y su muerte en una lección de vida para todos los que la presenciaron. Al final, Arturo tenía razón. Yo era una reina. Solo tomó casi morir para que finalmente lo creyera.